levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos. Levanta las almas al cielo conmigo. Aunque tenga 1000 problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Cuando Señor. levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas mis también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Oh, yo comienzo a sentir una unción Que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible Todo esto es posible. cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos. Da, da, da. Levanta tus manos. Eres Dios sin principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y el mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú fuiste y es quien
noches. Qué bueno hoy poder estar con ustedes. De todas maneras, darle las gracias y la gloria al Señor por permitirnos seguir saliendo a través de estos medios de comunicación. Dios les bendiga a todos los que en este momento se están uniendo a esta transmisión de los jueves. Les bendecimos, y a los que aún van en camino a sus casas o aún todavía no se han conectado, Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios porque estamos tratando de permanecer con una iglesia unida, manteniéndonos a través del amor y de la fidelidad, de la misericordia de Dios, para poder cada día estar unidos hasta el último día que pase esta pandemia y que nos podamos volver a reunir. Así de que muchas gracias a cada uno de ustedes por su fidelidad de los jueves, de los domingos, como siempre lo he dicho, de cada grupo que estamos trabajando para poder unirnos, para poder saber de ustedes, que es muy importante. Muchas gracias. Gracias a todos los que diezman. Gracias, que Dios provea grandemente a cada uno de sus hogares. Para el próximo domingo, a las 7 de la noche, tenemos una vigilia de 7 a 11 de la noche. Ojalá ya en su momento, en su debido tiempo, les estaremos enviando el link para que ustedes se puedan conectar, y ojalá podamos tener este tiempo importante de alabanza, de oración, de predicación de la palabra, pero también muy importante que podamos unirnos, que podamos saludarnos, que podamos comentar todo lo que ha sido este tiempo vivido por cada uno de nosotros a través de esta cuarentena, que ya no es cuarentena sino quinta mesuna que estamos viviendo. Así de que Dios les bendiga y muchas gracias por su fidelidad, y gracias por permitirnos hoy poder llegar a sus hogares. Quiero orar y quiero entregarle este tiempo de la predicación de la palabra, para que sea el Señor trayendo la revelación de su palabra y guiándonos y llevándonos a donde Él quiere llevarnos. Señor, yo te doy gracias. Bendigo a cada uno de los que en este momento están al frente de esta transmisión. Bendigo nuestra iglesia, clamo por ella, Señor. Te pido que seas tú haciendo lo que solo tú puedes hacer, que, Señor, lleves en tu amor el pan de cada día en nuestras mesas. Señor, que hagas lo que solo tú puedes hacer. Hoy nos declaramos en una total dependencia a ti, Señor. Y Padre, pedirte que hoy, esta noche, Señor, sea un buen tiempo donde tu palabra, Señor, quiebre fortalezas en nuestras vidas, donde tu palabra, Señor, infunda un nuevo aliento y un nuevo ánimo, Señor, a cada uno de nosotros. Y en estos tiempos difíciles, Dios, necesitamos descansar en ti y necesitamos, Señor, escuchar tu palabra. Necesitamos, Señor, ser levantados, Señor, en tu amor y en tu fidelidad, Señor. Te doy las gracias, bendigo cada hogar, bendigo cada relación de pareja, bendigo a cada joven, Dios. Bendigo, Señor, a cada niño, bendecimos nuestros niños, Dios. Clamo por ellos, Señor. Y gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, en medio de toda esta dificultad, tú nos has guardado y solamente ha sido tu amor, tu misericordia y tu gracia. Señor, que hoy tu palabra, que ya habló a mi vida, yo pueda ser ese canal para poder, Señor, transmitir en esta noche a mis hermanos lo que tú ya me has hablado, ya has puesto en mi corazón. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia,
Hoy quiero hablarles sobre cómo vivir bajo la gracia de Dios, viviendo bajo la gracia de Dios. Y este es el tiempo en que necesitamos realmente saber lo que es la gracia de Dios y refugiarnos en ella. Por todo lo que está sucediendo, por todo lo que ha pasado durante este tiempo, necesitamos conocer verdaderamente la mano soberana del Señor sobre nuestras vidas, guardándonos, y la gracia de Dios, que es un don preciado, que viene de parte de Dios, es el que nos va a hacer dignos de caminar con el Señor. Ahora, es importante que podamos descansar en ello, es importante que podamos vivir bajo la gracia de Dios, que trae paz, consuelo y aliento a nuestras vidas. Pero para eso quiero que entendamos cuál es la diferencia entre misericordia y gracia. Porque a veces confundimos, creemos que la misericordia es lo mismo que gracia, y no es así. La misericordia es no recibir el castigo que merecemos, o la misericordia es no recibir lo que merecemos, y la gracia es recibir lo que no merecemos. Por eso es un regalo que viene de parte de Dios y que no lo merecemos, porque no hemos hecho nada para merecerlo. Amén. Y tenemos que tener cuidado con las alturas. Cuando subimos demasiado, hay muchos, o cuando muchos suben demasiado, la altura los marea. Y los marea por su posición, por el dinero, por el orgullo, por la vanidad. Y entonces tenemos que entender que cuando esto sucede, no estamos viviendo para Cristo y no estamos tomando ese regalo inmerecido que es el de su gracia. Y Apocalipsis 3:4 nos lo dice claramente cuando el Señor estaba hablando a la iglesia de Sardis. En el 4 dice: sin embargo tienes en Sardis a unos cuantos que no han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así de que debemos entender que nosotros no hicimos nada para merecer ese regalo de parte del Señor. Y esto nos deja lo que acabamos de leer, nos deja fuera de todo ego, porque solo demostramos que a través del poder de su Espíritu Santo y a través del sacrificio en la cruz es que verdaderamente hoy nosotros como cristianos, como creyentes, podemos caminar bajo las alas del Altísimo, solo por su gracia, solo por su favor. Entonces, en Juan 1:17, mira lo que nos dice la palabra. Dice: pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por eso, si somos lo que somos hoy, si algo somos nosotros hoy, solamente ha sido a través, solamente esto tiene un solo nombre y se llama Jesucristo, quien fue a la cruz, quien murió por nosotros, quien derramó su sangre preciosa para darnos libertad,
para darnos salvación y para redimirnos de la esclavitud y la maldición del pecado. Amén. Entonces, quiero que entendamos hoy algo que es muy importante, y es cuáles son los beneficios de tener la gracia de Dios en nuestras vidas. Entendiendo que lo primero es que fuimos salvos por gracia a través, como lo decía anteriormente, del sacrificio en la cruz, y no por obras, dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe. Nuestra salvación no está a través de cuán bueno has sido tú ayudando a muchas personas. No es por obras. La salvación está a través del sacrificio en la cruz, y cuando nosotros declaramos al Señor Jesús como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas. Es ahí. Y entonces muchas veces cuando a muchas personas le presentamos al Señor Jesús, dicen que no tienen necesidad, primero porque Dios está en todas partes, y segundo porque Él es un hombre bueno, porque Él ayuda, porque Él da, porque Él va los domingos a la iglesia católica, y que no necesita de Dios porque con lo que ha hecho hasta el día en que se le presenta al Señor, su vida es plena y la puede vivir como Él quiere. Pero esto es un engaño, y por eso nosotros tenemos que hablar cuando presentemos a Cristo que solamente seremos justificados y solamente seremos perdonados de todos nuestros pecados cuando le confesamos que Él es el Señor de nuestras vidas. Amén, iglesia. Eso tiene que quedar claro, y cada vez que hablemos del Señor y cada vez que presentemos al Señor Jesús, tenemos que llevar a la gente a que entienda que no es por obras. Y la palabra de Dios en Efesios 2, 8, 9 es muy clara. Efesios 2, hay que hablarles de la palabra, hay que llenarnos de la palabra, porque es la única manera que podemos controvertir o no controvertir, porque no podemos entrar en controversias con la gente, sino es la única manera en que podemos realmente presentar quién es verdaderamente el Señor. Y dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y en la otra versión, Reina Valera, dice para que nadie se gloríe. Entonces, que eso quede claro. Y lo primero que tenemos que entender en estos beneficios que tiene la gracia de Dios en nuestras vidas es que fuimos salvos por gracia y no por obras. Entonces, dicho esto, vamos a mirar 4 o 5 aspectos que dice que lo primero es que la gracia nos hace vivir conforme a la naturaleza de Dios. Lo primero es que la gracia nos hace vivir conforme a la naturaleza de Dios, y vamos ahí a Tito 2, del 11 al 14. Tito 2, 11 al 14, mira lo que dice la palabra. Es verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual que trae salvación. Es claro ese concepto, ¿no? Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Y en este pasaje vemos claramente que la gracia de Dios
se activa en nuestras vidas desde el momento en que somos salvos, pero solo con un objetivo mayor: salvación, redención y vida eterna. Amén, es lo que estaba, y la instrucción que Pablo le estaba dando a Tito. Y la gracia nos da instrucción, nos capacita y nos prepara para ya no vivir más conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, sino vivir conforme a la nueva naturaleza que hemos recibido, que es en Cristo Jesús. Mira la importancia de la gracia. Y es que ya no vamos a ser los mismos, sino que vamos a tomar la naturaleza de Dios, la naturaleza del Señor. Por eso las arras, en el momento en que recibimos al Señor Jesús, es que el Espíritu Santo de Dios viene a vivir en nosotros y recibimos una nueva naturaleza. Y todo esto es importante para estos tiempos tan difíciles, que podamos realmente entender lo que es vivir bajo la gracia de Dios. Lo segundo, la gracia de Dios nos permite tener acceso a la presencia de Dios. ¿Recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento el único que podía entrar a la presencia del Señor, al templo, era sola vez al año un sacerdote? Y con todos los preparativos y todo lo que sabemos que sucedía para que él pudiera entrar a la presencia de Dios e interceder por su pueblo. Hoy en día, a través del sacrificio en la cruz, ya no tenemos que hacer eso, porque a través del sacrificio en la cruz se rompió ese velo que nos separaba de la presencia de Dios. Y hoy tú puedes presentarte y buscarle en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier lugar. Oh, hermoso, importante. Por eso hoy podemos presentarnos con el Señor, presentarnos delante del Señor, y podemos, los que somos sus hijos, y podemos hablar con Él, podemos ir al trono de la gracia. Y solamente porque el Señor Jesús lo hizo todo en la cruz. Y Hebreos 4:16, mira lo que dice. Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más le necesitemos. Y Efesios 2:13, mira, lo complemento con lo que nos estaba hablando Hebreos. Dice el 2:13 de Efesios: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre preciosa. Entonces, si nosotros tenemos que gloriarnos, como decía Pablo, si en algo tenemos que gloriarnos, me gloriaré del Señor. No tenemos que gloriarnos de nada, al contrario, agradecimiento al Señor por todo lo que ha hecho con nosotros y por la manera como nosotros realmente podemos hoy vivir para Él y recibir su favor. No olvidemos todos los favores recibidos y todo lo que Dios nos ha dado, no lo olvidemos. Amén. Lo tercero es que la gracia nos permite ser útiles para el servicio de Dios. La gracia nos permite ser útiles para el servicio de Dios, porque aquel que realmente no vive bajo la gracia de Dios, le será difícil servir al Señor. Y 1 Corintios 15:10
es claro el apóstol Pablo. Primera de Corintios 15:10 dice la palabra: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no me fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y quiero que pensemos en algo. Si antes de la conversión del apóstol Pablo, ¿quién se podría imaginar que este hombre tendría toda la influencia en el mundo para predicar y para servir al Señor? Solamente lo estaba diciendo él: soy lo que soy, he hecho solamente por la gracia de Dios. Y en eso, hermano, es que quiero que hoy entendamos si realmente hoy tú te consideras un cristiano dependiente del Señor, y donde tú hoy dices: estoy viviendo bajo la gracia de Dios, ya me cansé de estar sentado, ya me cansé de estar viendo noticieros, ya me cansé de estar buscando en el internet cosas que no debo estar buscando, y voy a hacer y voy a caminar como lo hizo el apóstol Pablo, a través de la gracia de Dios, predicar el evangelio en todas las naciones y servirle al Señor de la manera como Él lo hizo, Y entonces la fuente de su todo fue la gracia de Dios de Pablo, en el propósito de Dios para su vida y en el propósito de Dios para su ministerio. Lo cuarto es que la gracia de Dios nos permite ser libres para no seguir pecando y vivir en santidad. Vayamos a Romanos 6, del 15 al 16. Dice la palabra de Dios: entonces, ¿qué vamos a pecar? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Y quiero decirles algo: en la época de la esclavitud, los esclavos perdían su identidad, perdían su nombre y perdían su familia. Y hoy tú y yo hemos perdido esa identidad en el que el mundo nos tuvo rotulados, y hoy tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Y ya somos esclavos de Cristo, perdiendo esa identidad para vivir una nueva identidad que es en Cristo Jesús. Y por eso nosotros ya como cristianos tenemos que rechazar el pecado y vivir en santidad. Es un principio. Y es la gracia de Dios que no nos va a permitir seguir pecando y rechazar el pecado. Amén. Entonces, somos esclavos ya del Señor Jesús, por tanto, ya el pecado no puede tocar nuestras vidas. Lo quinto es que por la gracia de Dios es que si somos algo y tenemos algo, solamente es por su gracia. Amén. Vamos a Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice la palabra de Dios que somos hechura de Dios, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Somos hechura. El Señor nos hizo no para ser pecadores. El Señor
no nos hizo para que nosotros hiciésemos de nuestra vida lo que nos pareciese, sino a través de ese molde que Él tomó, que hizo en cada uno de nosotros, es para vivir para el Señor, es para vivir para Cristo, es para renunciar a todas aquellas cosas de nuestra carne que nos envanecen, a todas aquellas cosas de nuestra carne que nos separan del Señor. Porque la gracia de Dios es gratuita, no es por obra. Recuerdan que veíamos ahora, así de que no nos jactemos que hemos hecho mucho cuando realmente no estamos viviendo para Cristo y Cristo no está en nuestro corazón. Así de que quiero decirles algo que es muy importante. La gracia del Señor es soberana. Y una cosa es el propósito de Dios y otro es lo que hacemos con su propósito. Porque muchos caminamos a nuestra manera. Muchos lo hacemos como pensamos que es, pero nos llamamos cristianos. Y muchos tenemos la muletilla de que por gracia. Y pues hay que tener mucho cuidado con eso, porque tenemos que romper como cristianos como verdaderos cristianos, muchas muletillas que aún están en nosotros. Si es por gracia, es porque verdaderamente Dios ha puesto en tu corazón la forma como tienes que actuar. Por eso no tomemos el propósito de Dios en nuestras vidas y lo transfiramos a nuestra manera de ser y hacer con el propósito de Dios lo que yo quiero. No, para eso Él nos envía su propósito para que caminemos en Él. Y quiero decirles algo, que nuestra misericordia no va a cambiar a nadie. Nuestra misericordia no va a cambiar a nadie. ¿Recuerdan lo que veíamos de lo que significa la misericordia? Es no recibir lo que merecemos. Y la gracia que es, estamos recibiendo algo que no merecemos. ¿Sí ven la diferencia? Pero Dios es amor, Dios es misericordioso también, pero lo más importante es caminar en su gracia. Y como les decía al comienzo, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Ahora, ¿para qué queremos la gracia de Dios? Pensemos en eso. ¿Para vivir más días únicamente? Porque muchos, ¿verdad?, le temen a la muerte. Y la muerte, como siempre lo he dicho, es un proyecto. Y tenemos que pensar en que Dios nos predestinó en esta tierra con unos años, días y horas. Y ese propósito de Él se cumplirá. Entonces lo que tenemos es que avanzar hacia ese proyecto de que no le temamos a la muerte, sino que podamos enfrentar el día que nos llegue con una sola verdad, que nos iremos tranquilos de esta tierra porque Cristo está en nosotros y que partiremos con toda la alegría. Entonces, ¿para qué queremos la gracia? ¿Para vivir más días para nosotros o para vivirlos para Cristo? Pensemos en eso. O para vivirlos para el Señor, vivirlos para el Evangelio, vivirlos para servir al Señor, como dijo Pablo, porque morir para mí es ganancia. Vivir para mí, morir para mí es ganancia. Y quiero, por último, que aprendamos a vivir en la provisión de la gracia y no de la misericordia. Vuelvo y repito, es un regalo inmerecido. Y la misericordia es que estamos recibiendo, ¿cierto?, que no recibimos lo que merecemos recibir. Entonces es vivir por la gracia y no por la misericordia del Señor, porque muchas veces el Señor tiene que llevarnos apretaditos, como se dice,
para que nuestro corazón no se vaya a desviar de sus propósitos. Por eso quiero terminar con Romanos 3, 23 al 26. Romanos 3, 23 al 26. Y ojalá podamos prepararnos el día domingo para participar en esta vigilia como iglesia todos. El 23, 3, 23 al 26 de Romanos dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen la fe en el Señor. Por eso veíamos al comienzo la importancia de que la verdadera gracia de Dios es la que nos hace dignos de caminar con el Señor. Entonces, iglesia, que podamos entender los grandes beneficios que recibimos de parte del Señor cuando caminamos y vivimos bajo la gracia de Dios, que la gracia de Dios ha perdonado nuestros pecados, que la gracia de Dios nos ha redimido, que la gracia de Dios nos ha hecho juntamente con Cristo herederos del cielo, que la gracia de Dios nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. O sea, que entendamos que a través de la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios ha venido a tomar nuestras vidas, ha venido a habitar dentro y sobre nosotros, y que hoy entendamos que no podemos quebrar el propósito de Dios para caminar en el nuestro. No te olvides ninguno de los favores, Rey, que Dios hasta el día de hoy Dios te ha entregado, y que podamos vivir en estos tiempos difíciles de soledad, de angustia y de tensión bajo la gracia, el amor, la soberanía de Dios. Iglesia, Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana y los espero a la vigilia del próximo domingo, al servicio del próximo domingo, y que Dios les bendiga, y un abrazo muy grande para todos ustedes. Les amamos. Buenas noches y Dios les bendiga nuevamente.